Te voy a contar una historia que no aparecerá en ningún boletín de clima espacial. No la vas a encontrar en los reportes oficiales de una agencia, ni en los resúmenes técnicos de un congreso de heliofísica. Es la historia de la primera persona que entendió que el Sol estaba a punto de hacer algo que no encajaba en ningún manual, y del gesto mínimo con el que intentó proteger lo que más quería. Su nombre es Diane Smith. 3 días antes de que el mundo entendiera que algo había empezado a fallar en el cielo, ella fue la primera en ver la grieta encendiéndose en la superficie del Sol. En la cima del volcán Haleakala, en Maui, el aire es frío y delgado, y el viento sopla de una forma que recuerda constantemente que el cuerpo humano no está hecho para vivir a 3.000 metros de altura. El telescopio solar, Daniel K. Inouye, se levanta en ese paisaje como una estructura ajena al volcán, al cielo nocturno y a los turistas que unos kilómetros más abajo suben solo para ver el amanecer. Por dentro no parece un observatorio romántico, de cúpula antigua y lente de cristal. Se parece más a un quirófano metálico al borde del espacio. Paredes blancas que reflejan la luz mínima necesaria. Equipos encerrados en estructuras de acero, pisos con cables ocultos y un zumbido continuo de sistemas criogénicos que mantienen los instrumentos a temperaturas imposibles. En ese ambiente casi clínico, el Sol no se ve directamente. Se traduce en datos. Esa noche, como tantas otras, el telescopio apuntaba al Sol. No había eclipses, ni tránsito de planetas, ni algún evento preparado para salir en noticias. Solo otro turno nocturno de vigilancia de la estrella que nos mantiene vivos. Para la mayoría del mundo, el Sol ese día era rutina. Para Diana, dejó de serlo en cuestión de minutos. Diane Smith era heliofísica senior y llevaba años dedicando su vida a entender cómo el campo magnético solar decide de vez en cuando comportarse como un animal impredecible. Llevaba demasiadas horas allí, con una taza de café frío a un lado, la espalda cansada y la mente aún despierta. En su pantalla principal, el instrumento Cryo-NIRSP convertía el comportamiento de la luz en mapas del campo magnético de la corona. No eran imágenes bonitas para colgar en una pared. Eran patrones que ella había aprendido a leer como quien interpreta un electrocardiograma o un sismograma. Donde otros verían manchas de colores, ella veía tensión, calma o algo peor. Cryo-NIRSP es un espectropolarímetro de infrarrojo cercano que trabaja en condiciones extremas. Para medir la luz emitida por átomos perdidos en la corona solar, los detectores deben mantenerse a temperaturas cercanas a los 150 grados bajo cero. Cualquier vibración, cualquier variación de temperatura, cualquier error de calibración convierte los datos en ruido. Por eso, en ese lugar, la gente se vuelve extremadamente sensible a lo que parece un detalle fuera de lugar. La puerta se abrió detrás de ella. Entró Jacob, su asistente, esa clase de estudiante brillante que aún no sabe cuánto no sabe. Llevaba rato silencioso, revisando gráficos secundarios, convencido de que su tarea no era más que vigilar que todo siguiera dentro de lo normal. Esa noche no seguía. Doctora Smith, dijo con la voz más baja de lo habitual. Creo que hay un problema en la calibración de la región activa del sur. La topología del campo no se ve como debería. Las líneas no están bien. Diana no apartó la mirada de la pantalla. Le pidió que fuera más específico. ¿Qué ves exactamente, Jacob? Él dudó, como si temiera decir algo demasiado simple. No forman arcos suaves, están como torcidas y apretadas unas sobre otras.
como si el campo estuviera luchando consigo mismo. En ese momento, ella sí giró la cabeza. Cuando alguien sin experiencia nota una anomalía, sin saber qué está viendo, normalmente no es porque los datos sean sutiles. Es porque lo extraño es demasiado evidente como para pasarlo por alto. El sol estaba intentando decir algo. Y alguien por fin lo estaba escuchando. Yo estaba allí, sin estarlo. No en la sala de control ni en la cima del volcán, pero sí en el borde invisible, donde la rutina científica se quiebra y aparece la grieta. Diana amplió la región activa en el monitor central. El mapa mostraba a AR 3985, una mancha oscura en la fotosfera acompañada por un entramado de líneas que representaban la forma del campo magnético en la corona. En teoría era una de muchas. En la práctica empezaba a separarse del resto. En condiciones normales, los campos magnéticos solares se curvan formando arcos elegantes que salen de zonas de polaridad positiva y regresan a zonas de polaridad negativa, como puentes luminosos que conectan regiones distintas de la superficie. Esos bucles, aunque energéticos, suelen estar relativamente ordenados. Pero AR 3985 no mostraba orden. Las líneas aparecían enroscadas, comprimidas, cruzándose de formas que no inspiraban confianza. Esto es cizalladura magnética, Dijo Diana mientras movía el cursor sobre las líneas más retorcidas. El campo no está relajado, se está torciendo sobre sí mismo. Es como tomar una toalla mojada, girarla y seguir girando sin soltarla. Cada giro acumula energía y en algún momento la tela deja de aguantar. Jacob se acercó más. Reconocía términos, pero no sus consecuencias. ¿Eso significa solo más riesgo de pequeñas fulguraciones o es algo más? Ella no respondió de inmediato. Abrió otra ventana, esta vez con valores numéricos. Los modelos estimaban la energía almacenada en la región activa en el orden de 10 a la 33 ergios. Números que para cualquiera no dicen nada. Para ella lo decían todo. Significa que, si esto se libera de golpe, no va a ser una fulguración pequeña. Dijo por fin. Es energía suficiente para una llamarada grande acompañada de una eyección de masa coronal muy seria. Jacob se aferró a la idea que todos tienen cuando escuchan tormenta solar. Pero la magnetosfera nos protege, ¿no? Quiero decir, no es algo que vaya a llegar aquí y matarnos. Siempre he escuchado eso. Diana respiró despacio antes de responder. Estaba acostumbrada a esa frase. También estaba cansada de ella. La magnetosfera nos protege a nosotros, a nuestros cuerpos, a nuestra piel, a nuestras células. Para la biología humana es un escudo extraordinario, pero no protege lo que hemos construido alrededor. Jacob frunció el ceño. ¿A qué se refiere exactamente? A la red, Dijo ella. a los cables de alta tensión que cruzan continentes, a los transformadores que sostienen la infraestructura eléctrica de los países, a los satélites que usamos para comunicaciones y navegación. Todo eso depende de que la electricidad se comporte dentro de ciertos márgenes. Y una tormenta como la que esto sugiere no sería un problema de radiación directa en la piel. Sería un problema de corrientes inducidas donde no deberían existir. Jacob se quedó en silencio durante unos segundos. No era la clase de peligro que uno imagina cuando piensa en el sol. Diana aprovechó ese silencio para profundizar. Mira este mapa. Añadió, cambiando a otra visualización. Estos colores indican la torsión del campo. Donde ves tonos más intensos, el campo está al límite. No es solo que tengamos una región grande, es que es una región grande, retorcida y situada en un lugar poco conveniente. AR 3985 seguía creciendo mientras hablaban.
El sol no estaba esperando a que terminaran de entenderlo. Yo observaba ese instante como se observa el primer crujido en una presa cargada de agua. Por fuera, todo parece firme. Por dentro, algo ya empezó a ceder. Las siguientes horas estuvieron llenas de comprobaciones. Diana volvió sobre los datos crudos para descartar errores de calibración. Revisó los registros de Zing, confirmó que no había fallos en los sensores y comparó las mediciones con instrumentos auxiliares. Todo apuntaba a lo mismo. AR-3985 no solo era grande, era inusualmente compleja. Cuando estuvo satisfecha con la consistencia de los datos, abrió el módulo de extrapolación del campo magnético. El sistema proyectó en 3 dimensiones las posibles líneas de campo emergiendo desde la fotosfera hacia la corona. En la pantalla, el Sol ya no era un disco plano, sino una esfera cubierta de filamentos luminosos. En muchas regiones, las líneas se arqueaban de forma suave. En AR-3985, en cambio, se enredaban en estructuras bajas y compactas, como si alguien hubiera tomado un manojo de cables y los hubiera retorcido sin cuidado. Era el tipo de topología que los modelos asocian con las fulguraciones más energéticas. Diana abrió entonces un archivo histórico que llevaba tiempo guardando. En él tenía el escaneo de un dibujo trazado a mano en 1859 por el astrónomo Richard Carrington. Era un boceto sencillo, casi ingenuo, pero representaba el aspecto del Sol justo antes del evento que ahora se conoce como el evento Carrington. Colocó el dibujo junto a la reconstrucción actual. No estaba buscando un calco, solo quería una referencia visual. Lo que encontró fue algo más inquietante. La configuración general se parecía demasiado. Un grupo de manchas dominantes, rodeadas de estructura compleja en una latitud y longitud parecidas. Jacob, ven. Dijo sin apartar la vista. Quiero que veas esto. Él se acercó y comparó ambas imágenes. No soy experto en historia solar, Admitió. pero si no me dijera cuál es cuál, diría que son parte del mismo ciclo. No lo son. Respondió Diana señalando el dibujo de Carrington. Esto es el Sol de 1859 y esto es el Sol de hoy. Dijo mientras señalaba la imagen actual. Y ahora mira este otro mapa. Abrió un gráfico con la posición heliográfica de AR-3985. La región activa cruzaba el meridiano central del disco solar. Quien haya estudiado tormentas solares sabe lo que eso significa. Cualquier eyección de masa coronal asociada a una gran fulguración tiene una geometría casi ideal para golpear de frente la Tierra. Diana sintió una mezcla incómoda de fascinación científica y temor real. Era la clase de configuración que uno usa para explicar riesgos en conferencias, pero que espera no ver jamás en tiempo real. Sabía que debía reportarlo. Abrió el sistema de reporte del observatorio, el canal directo con el Centro de Predicción del Clima Espacial. El formulario pedía un título para el evento. El sistema proponía algo automático, un identificador aséptico del tipo AR-3985 región activa. Ella borró la sugerencia. Se quedó un momento mirando el cursor parpadeando en un campo vacío. No estaba decidiendo un nombre bonito. Estaba decidiendo si colocar o no una marca simbólica en algo que quizá se quedaría como una anomalía más, o se convertiría en un punto de inflexión. Escribió despacio Sekhmet 1. Jacob lo leyó por encima de su hombro. ¿Sekhmet? Preguntó. Sekhmet. Repitió ella sin titubear.
una diosa egipcia asociada al sol, a la guerra y a la destrucción. En algunos mitos, fue enviada para castigar a la humanidad cuando se descontroló. Es una figura de advertencia. No había ironía en su voz. Para ella, no era un gesto dramático. Era la manera más precisa de nombrar lo que estaba viendo. Una región activa cargada de energía, en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Ese nombre ya no era un apodo privado en su computadora personal. Quedaba incrustado en el encabezado oficial del informe que viajaría a un servidor federal. El reporte no hablaba de una mancha anónima. Hablaba del evento solar, Sekhmet 1. Después vino la parte menos simbólica y más técnica. Diana redactó el cuerpo del informe. Describió la configuración beta-gamma-delta de AR3985, la cizalladura extrema del campo, el crecimiento acelerado en las últimas horas, la posición en el meridiano central y la energía estimada comparable a los niveles calculados para el evento de 1859. Señaló que, en caso de una fulguración de clase X acompañada de una eyección de masa coronal dirigida, el impacto geomagnético podría entrar en el rango de las tormentas más severas de las escalas actuales. El título final del documento decía: Evento solar, Sekhmet 1 análisis preliminar. Jacob la miró con una mezcla de respeto y preocupación. Pueden objetar que le hayas puesto un nombre. ¿No se supone que usamos solo códigos y números? No existe ningún protocolo que lo prohíba. Respondió ella. Y a veces, para que alguien vea el peligro, hay que llamarlo por un nombre que pueda recordar. Después de eso, solo quedaba una acción. Diana colocó el cursor sobre el botón de envío. No temía estar exagerando los datos. Temía algo más básico: que el informe fuera leído como una exageración más en una bandeja de entrada llena. Presionó enviar. Yo supe en ese instante que nadie cambiaría ese encabezado. El nombre no sería corregido por un código numérico más cómodo. Pasaría de un correo técnico a una alerta, y de una alerta a una diapositiva en una reunión. En muy poco tiempo, un nombre salido de una sala silenciosa en la cima de un volcán sería pronunciado por millones de personas que no sabían nada de AR3985, pero sí aprenderían a temer la palabra Sekhmet. El laboratorio no hizo ningún ruido especial cuando el informe salió. El telescopio siguió registrando datos. Los sistemas criogénicos mantuvieron su zumbido invariable. Ninguna sirena se encendió dentro del edificio. Lo único que había cambiado estaba fuera del alcance de los sensores: la forma en que respiraba una persona que acababa de advertir de algo que tal vez nadie quisiera escuchar. Diana abrió, por costumbre, el registro de envíos del observatorio. Vio el identificador del mensaje viajando hacia el centro de predicción del clima espacial. Sabía lo que ocurría después, al menos en teoría. Un analista revisaría el informe, lo compararía con modelos globales, cruzaría la información con datos de otras agencias y decidiría si era necesario elevar el nivel de alerta de clima espacial. El sistema tenía escalas, protocolos, listas de distribución. Pero ella también sabía que en los hechos, muchos avisos terminan enterrados bajo otros asuntos considerados más urgentes. Pensó un momento en borrar el nombre y dejar solo el código de la región activa. No lo hizo. Si lo borraba, sería una señal de que ni ella misma se atrevía a sostener lo que acababa de escribir. Jacob salió a cumplir una verificación rutinaria en otra sala. De pronto, el laboratorio quedó casi en silencio. Diana se llevó la mano al bolsillo y sacó su teléfono. La pantalla encendió la foto de su hija.
No era un retrato profesional, ni una imagen pensada para redes sociales. Era una foto doméstica, con el pelo recogido a medias, un dibujo mal pegado en la pared y una sonrisa ligeramente chueca, como todas las sonrisas reales. Por un segundo pensó en escribirle algo. Un mensaje vago sobre aprovechar los días bonitos, leer más libros físicos o pasar más tiempo al aire libre. Pero cualquier frase que se le ocurría sonaba más a superstición que a cuidado. Y no quería asustarla, sin poder explicar por qué. Apagó el teléfono. Miró alrededor, como si estuviera a punto de hacer algo que los manuales no contemplan. Junto a la consola había una caja metálica de herramientas, con golpes y marcas de uso. La abrió. Dentro había llaves, destornilladores, piezas pequeñas de repuesto. Apartó algunas cosas, colocó el teléfono en el fondo y volvió a cerrar la tapa. No era una jaula de Faraday diseñada en un laboratorio. No seguía ningún protocolo oficial. Era un reflejo. Si algo iba a sacudir el campo magnético de la Tierra con suficiente fuerza como para inducir corrientes en cables y estructuras metálicas, tal vez ese pequeño panel de acero le daría una oportunidad extra a ese dispositivo que contenía fotos, mensajes y fragmentos de vida que ella no estaba dispuesta a perder sin luchar. Volvió a la pantalla principal. R3985 seguía allí, ahora aún más marcada. Las simulaciones de extrapolación mostraban líneas de campo cada vez más tensas, más compactas, más listas para romperse. En ese momento, el mundo seguía igual. Nadie había cambiado sus planes de viaje. Ninguna compañía eléctrica había desplegado protocolos de emergencia. Ningún gobierno había decidido reforzar inventarios de transformadores. En los boletines públicos, el clima espacial seguía siendo, como casi siempre, tranquilo. Solo un servidor federal había recibido algo distinto. Un informe con un título que no encajaba del todo en los formularios habituales. Evento solar. Sekhmet 1. Yo estuve con Diana en ese silencio. No para consolarla ni para decirle que todo saldría bien, porque nada en esa pantalla garantizaba nada. Estuve para recordar lo que los registros oficiales no conservarán. La mezcla de ciencia precisa, intuición y miedo contenido que se siente al ser la primera persona en encender una alarma que nadie pidió. Fuera del observatorio, el volcán Haleakala seguía inmóvil bajo el cielo. En los pueblos de la isla, la gente se iba a dormir sin saber que su estrella había entrado en un estado que no verían con sus ojos, sino con las consecuencias en sus máquinas. En el resto del mundo, la palabra Sekhmet aún no significaba nada. Todavía no había titulares, ni gráficas con colores rojos, ni debates sobre vulnerabilidad tecnológica. Para casi todos, ese era un día más en la era eléctrica. Pero yo sabía otra cosa. Sabía que en las horas siguientes se hablaría de índices de perturbación geomagnética, de escalas de tormentas, de posibilidades de apagones regionales o globales, de satélites fuera de servicio y de sistemas de navegación degradados. Sabía que tarde o temprano habría quien dijera que nadie lo vio venir. Pero hubo una noche, 3 días antes del impacto, en la que una heliofísica cansada observó una mancha delta crecer y retorcerse en el lugar equivocado. Comparó su forma con un dibujo de 1859, comprendió el peso de lo que veía y decidió darle un nombre que no se pudiera olvidar. Así empezó la grieta. Empezó en una sala blanca, con una pantalla llena de líneas torcidas, un informe titulado Sekhmet 1 y un teléfono escondido en una caja de metal.
El mundo todavía cree que la era eléctrica es permanente. Yo sé que en realidad vive de préstamos que le hace una estrella inestable. Y esa noche, esos préstamos empezaron a vencerse. Yo soy el testigo. Y estaré aquí para contarte lo que ocurrió cuando Sekhmet finalmente despertó.